En el video de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para sembrar todas esas semillas de las calas blancas sobre una fina capa de agua para ayudar a la estimulación de toda esta germinación. Como está pasando en este almácigo, vas a ver que muchas empiezan a germinar. Estas fueron las primeras que salieron junto con estas otras que están por acá atrás, pero a medida que va pasando el tiempo siguen germinando todas las que tenemos por abajo. Es por eso que te recomiendo que al almácigo lo cuides, porque muchas de estas semillas van a seguir germinando. Y hace un tiempo atrás, aproximadamente para mitad de diciembre, estuvimos por la casa de mi suegra y justo estuvimos con esta época que hizo mucho calor y faltó el agua, y cuando voy a ver las calas afuera me las encuentro que estaban cargadas de semillas. La recomendación que te voy a dar es que cuando tengas los tallos que estén quebrados, los cortes y que lo pongas directamente en agua para aprovechar la última energía que va a estar llegando a cada una de estas frutas. En este caso están las frutas bastante maduras porque ya tienen este color naranja fuerte, pero cuando nos encontramos con las frutas que están de color verde, las podemos cortar también para llevarlas y dejarlas madurar en agua. En este caso la voy a cortar bien en la base porque vamos a necesitar todo un tallo verde que esté fotosintetizando hasta que veamos que las frutas cambian de color y quedan de color naranja. Ni bien terminas de hacer el corte, la recomendación es que lo pongas directamente en agua para evitar que estén entrando burbujas de aire y que esto no esté impidiendo la llegada de agua hasta la fruta. Las voy a mantener en agua hasta que estén madurando. Cuando ya las tenemos de este color amarillo intenso, casi naranja, las podemos empezar a cosechar para poder extraer todas las semillas y empezar a limpiarlas. No te preocupes si por ahí tal vez encontraste algunas que están secas, porque también van a estar sirviendo, y la característica de toda esta fruta que rodea las semillas es que las va a estar protegiendo de todo tipo de hongos y bacterias hasta que las estemos cosechando. Si estamos en esta etapa que están un poquito más secas, la única diferencia que vamos a encontrar es que tenemos toda la pulpa pegada, pero a esto lo podemos despegar dejándolas directamente en agua. Y voy a empezar a sacar todas las frutas, que en este caso, mirá cómo quedaron todas totalmente secas. Las voy a separar por acá. Estas otras. Y es impresionante la cantidad de semillas que dan por cada una de estas frutas. Acá se ve bien, esta era toda la cala blanca, la parte masculina, que es donde teníamos los granos de polen, que van a viajar hasta abajo y es donde se van a formar todas estas nuevas frutas. Me quedó una más por acá. Y mira, te voy a abrir esta. Fíjate que quedan todas las semillas blancas. De esta forma se separan mucho más fácil que si estuviéramos abriendo, por ejemplo, una que está en un estadio posterior, en donde se pegan con toda la pulpa. Ya sea este caso o este otro, las semillas, cuando están adentro de la fruta, siempre van a quedar protegidas de cualquier tipo de patógeno que pueda llegar a querer atacar. Y una vez que las tengo separadas a todas estas frutas, vamos a empezar con el proceso de separación de las semillas. Un vaso con agua, y más que nada para estas que ya llevan un tiempito, las voy a apretar de esta forma y las vamos a poner en el agua para empezar a separar toda esta pulpa. Si están más secas, como por ejemplo estas, directamente dejamos la fruta en agua y vamos a esperar hasta que se hidrate, porque nuestro objetivo ahora es tratar de separar cada una de estas semillas de toda la fruta. Estas son las más fáciles de sacar porque las semillas están prácticamente separadas de la fruta, pero si por ahí tal vez no tenés el tiempo de estar haciéndolo en este momento, guardate las frutas y no pasa nada si quedaron secas, las vas a poder usar sin ningún problema. Voy a removerlo bien y lo voy a dejar reposar para esperar a que se hidraten todas las frutas que estaban secas y poder separar bien las semillas. Y a medida que pasa el tiempo, vamos a ver que todas las frutas que estaban secas las podemos ir apretando con la mano una vez que se hidrataron y vas a ver que todas las semillas se liberan mucho más fácil. Y lo voy a poner directamente
en un espacio más grande para que sea más fácil separarlas. Me voy a quedar separando todas estas semillas y ahora te muestro cómo seguir. Ya aplasté la mayor cantidad de toda esta fruta para tratar de sacar la pulpa. Lo voy a agitar un poquito y voy a esperar a que baje toda la semilla. Es muy probable que alguna semilla pase para este otro sector porque vamos a tenerla enganchada de la pulpa, pero después las vamos a ir sacando. Y ves, de esta forma nos van quedando todas estas semillas separadas. Le vuelvo a agregar más agua y sigo trabajando de esta forma hasta lograr tener toda la semilla limpia. ¿Ves cómo nos van quedando? Voy a hacer un enjuague más y vamos a sembrar estas semillas. Y fíjate cómo quedan. Bien limpias. Y me aseguro de tratar de sacar la mayor cantidad de toda la pulpa de la fruta, porque una vez que se abrió, ahí sí vamos a tener ataque de bacterias y hongos y no vamos a querer que estén compitiendo con todas estas semillas. Esta agua se va a ir a la compostera y por acá te presento a todas las semillas que vamos a estar sembrando en un ratito. Y como son plantas que les gusta mucho la humedad, voy a estar usando bandejas de plástico para hacer la siembra, pero no las voy a estar perforando, para que de esta forma retenga mucha mayor cantidad de agua y más que nada durante el proceso de activación que vamos a hacer al inicio, durante el primer y segundo día que estemos haciendo la siembra. Como sustrato voy a estar usando una tierra que tenga materia orgánica para que me ayude a retener agua y de esta forma tengamos un mejor desarrollo de todas las raíces. Y a medida que se vayan desarrollando las vamos a trasplantar para que cada una tenga su espacio. Lo voy a dejar bien derecho para poder estar poniendo todas las semillas y que me queden de forma bien pareja. Antes de sembrar vamos a regar para que quede el sustrato húmedo y más que nada donde estemos apoyando las semillas. Fíjate cómo me quedaron bien limpias. Y la idea es estar separándolas aproximadamente 1 centímetro una de otra. Yo las voy a poner de esta forma y las voy a separar al final. Son inflorescencias que nos dan muchas semillas y la ventaja que tiene es que hasta que la planta se haga grande quedan espectaculares para poner, por ejemplo, en terrarios, en frascos, en alguna pecera que tengas, por ejemplo, con algunas bromelias, quedan espectaculares. Voy a separar las que quedaron muy juntas de esta forma y después las voy a ir apretando para que vayan quedando en el sustrato. No las vamos a tapar porque vamos a querer que ni bien estén dando las hojas, empiecen a fotosintetizar lo antes posible para acelerar todo este proceso de germinación. Y así es como quedaron. Si bien ya tiene humedad, vamos a hacer un buen riego ahora y vamos a tratar que nos quede una fina capa de agua sobre el sustrato. Esta es una forma de activar y acelerar toda esta germinación de las calas blancas. Y después de que pasó aproximadamente 1 a 2 días en donde no veamos más agua por arriba de las semillas, lo que te voy a recomendar es que las tapes con una bolsa para que puedan conservar todo el agua que tiene este sustrato y a su vez que genere toda una cámara húmeda, porque es una de las cosas que más le gusta a esta planta, que tenga muy buena humedad en todo el entorno. Así como está, lo vas a dejar en un lugar que esté bien iluminado, puede ser al lado de alguna ventana, nunca que le esté dando el sol y más que nada en esta época de verano, porque si está dándole sol va a generar mucho calor y puede terminar matando todos los embriones. Y vamos a estar esperando por aproximadamente un mes hasta que empecemos a ver que las semillas empiezan a germinar. Te voy a mostrar para que no te preocupes, porque vas a ver que ni bien pusimos las semillas, son todas bien claritas. A medida que vaya pasando el tiempo, vamos a poder ver que todas las semillas se van poniendo de un color oscuro, marrón y a veces hasta de color negro. Fíjate que todas estas que están acá al costado, que están recién germinando, ya tienen toda la punta verde y es por eso que te recomendaba que todas las semillas queden bien superficiales para que empiecen a fotosintetizar una vez hayan germinado. Te voy a mostrar cómo hacer el trasplante con esta para que la planta tenga más espacio y empiece a sacar las otras hojas verdaderas.
Voy a usar una macetita de plástico y al principio no importa que sea muy pequeña porque la planta todavía no tiene un buen desarrollo de las raíces. El sustrato que voy a usar es el mismo que usé para la siembra, una tierra negra que tenga buena materia orgánica. Voy a llenar aproximadamente hasta la mitad, un buen riego en todo este sector para que la raíz se encuentre con agua una vez que hagamos el trasplante, y la herramienta que nunca falla, el tenedor. Es muy probable que esté saliendo alguna otra planta por el costado o semillas que hayan quedado y todavía no germinaron. Y las voy a dejar de esta forma. Fíjate la semillita que se pone negra ahí arriba de todo, pero después vas a ver que sale esta estructura verde que tiene alrededor de esta hoja verdadera y todo el sistema radicular, que en este caso todavía es muy pequeño. Y mira qué linda planta que es. Vamos a poner ya esta forma, la raíz entró en contacto con todo el suelo húmedo y le vamos a poner muy de a poquito más sustrato para ayudar a que quede bien firme. Presiono levemente y para hacer el riego te voy a recomendar que lo hagas por inmersión para asegurarnos que el agua llegue a todo el sustrato y quede bien húmedo. La voy a dejar que termine de absorber el agua y así como está, la voy a dejar en un lugar que tenga sombra, nunca al rayo del sol porque son plantas muy sensibles al rayo solar. Y vamos a esperar hasta que empiecen a sacar la segunda y tercera hoja verdadera para hacer un trasplante a una maceta un poquito más grande. Espero que el video de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos estén sembrando esas calas blancas que crecen en nuestro jardín. Te mando un saludo grande. Chau.